pero la finalidad de esto es, pues, como preguntarte, papi, ¿qué les podrías decir a nuestro público, a los soldados y a los soldaditas? ¿Qué consejo les podrías dar en base a Dios? O sea, espiritualmente, ¿cómo tú les podrías decir que se apoyen? ¿Cómo fue que tú has combatido todo ese tipo de experiencias? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo empezaste a ser fuerte y al no correr despavorido, ¿no? Porque pues tú estás de acuerdo, Joshi, que en este tiempo, imagínate a ti te pasa algo así o de tan pequeño nos pasa eso, pues imagínate qué haríamos, ¿no? O sea, yo creo que sería un susto que hasta nos enfermaríamos. No sé tú qué opines, Joshi, pero yo digo que es algo muy fuerte y no todas las personas tenemos la misma capacidad para poder aguantar, pero también la pregunta es cómo con Dios nuestro Señor, con Jesús, con María Santísima, que tú sabes que es una gran intercesora que el mal le tiene súper miedo, ¿cómo es que tú le hiciste en aquel entonces o cómo te enseñó tu mamá para poder combatir ese tipo de experiencias, ¿no? Ese es el tema principal y la finalidad de compartir en este programa, dar a conocer cómo le podemos hacer y para que también los soldados y las soldaditas pues nos comenten si en algún momento han tenido una experiencia así y cómo es que se les ha podido ayudar para que puedan salir de esa situación, pero con la ayuda de Dios. Sí es importante, al menos yo, si me pudiera yo apreciar de la educación en ese sentido y la formación que tuve de parte de mi madre y de mis dos abuelas, materna y paterna, que eran mujeres muy religiosas, porque de alguna manera las dos mujeres estuvieron muy vinculadas a la iglesia, y las dos marianas, del lado de mi abuela paterna, del lado de los frailes agustinos, y del lado de mi abuela materna, que incluso se crió dentro de los muros de la iglesia del Carmen. Entonces, ellos desde pequeños nos enseñaron, te vuelvo a insistir, yo me salía caminando y me iba a la iglesia. Era un pueblo pequeño, con cierta actividad, pero primero, el ir a caminar y ir a orar y a platicar con Dios. El dormir, encomendarnos a Dios y a nuestro ángel de la guardia, siempre nos enseñaron. Y otra que con mi madre aprendí de una manera fuerte fue el hecho de que en lugares así antiguos siempre va a haber presencias un poco extranormales de gente que anda todavía ahí penando por situaciones que tiene pendientes. Y a lo largo de estos capítulos que vayamos a tener y que tenga yo oportunidad también de platicarles. Claro que sí, primero Dios. Muchas situaciones en ese sentido. Y lo aprendí desde pequeño, el hecho de dar la ayuda necesaria a través de la oración a las almas benditas del purgatorio. Porque sí es bien importante pensar en ellos y que están en algún apuro o están en una circunstancia un poco difícil y que a través de oración podemos ayudarles. Porque yo te puedo contar que a lo largo de los años y las casas donde llegamos a vivir y que mi mamá y mi papá rentaron, nosotros nos acostumbramos a un tronido de una mesa, a un toqueteo en la mesa, en la puerta y un toqueo lento, en el sentido de que algo le avisaba a mi mamá que mi papá no llegaba si era de manera lenta. ¿Sí? Si ya viene, era insistido, y si la insistencia de golpeteo era demasiado frontal, ahí viene y viene un poco enojado, alguien me hizo enojar. Y va a haber alguna aflicción. Las puede haber en cualquier otra. Entonces, a la situación de esa, mi mamá nos ponía a rezar. Y a rezar por esas almas que le avisaban. Y que incluso mi papá andando en la carretera tuvo ayuda de muchas formas. 2 ocasiones incluso que estuvieron a punto de atropellarlo. Él parado en la carretera con el camión o la camioneta que traía en ese momento, metido abajo de la camioneta y asoma la cabeza. Y luego que asoma la cabeza, iba a pasar un carro.
porque él estaba metido con los pies y con la cabeza hacia afuera. Y, y lo jalaron de los pies para que, en el momento que lo jalaron de los pies, pasó a la rueda rasurándole su cabeza del camión, de otro camión que en la carretera. Sí. Otra vez incluso se estaba asfixiando dentro de un camión, como que se estaba ahogando, y lo agarraron de las solapas y lo arrastraron desde dentro del camión y lo sacaron del camión para que respirara afuera. Y que en toda esa circunstancia que vivía mi papá, un día le reclamó a mi mamá: oye, ¿dónde tienes el hueso? ¿Dónde está la calavera? ¿O qué? ¿De qué hablas? ¿De qué me dices? Sí, tú tienes aquí tus calaveras y los muertos que andan uno conmigo y otro se queda aquí contigo y te andan ayudando, eso no está bien. Ya ve que descansen. Y no, pues el hecho de que estaban penando y por varios años, pasar 6, 7 años, y había uno que ya, mi mamá dijo: ya vete a descansar. Y me acuerdo que fuimos a la capillita de los Dolores, iniciaba sus servicios el Ésforo, a que se le rezaran 9 misas por el alma de esa persona, porque llegó un momento en que mi mamá incluso tuvo la oportunidad de saber su nombre y pedir por él, y yo tendría 6 años, 7 años, y me acuerdo muy bien de que se pedía en la casa por las almas, por las ánimas benditas del purgatorio, por las que andan penando. Entonces, qué importante es asistir a un difunto que no tenía 1 ni 2 años de muerto. Yo te estoy hablando de esta persona que nos despertó, traía vestimenta de la colonia. O sea, debe haber estado en esa casa más de 400 años, por darte una fecha. Más de 400 años. Que ahí en Santiago incluso hubo casas que las tiraron y encontraron entierros de dinero de la colonia, de la independencia y de la revolución. Entierros de dinero. ¿Cuántos años? Oye. Entonces, al haber entierros de dinero, la persona que enterró ese dinero queda sujeta al bien material. Dicen la palabra: donde están tus bienes está tu corazón. ¿Y cuáles son tus bienes? Son espirituales. Si son espirituales, pues los bienes van a estar ahí arriba. Decía, tocó decirlo en este caso Santo Tomás al rey hindú. Pero si tienes entierros aquí, hasta que no los liberes, hasta que no veas quién haga buen uso de ello, tú estás sujeto como un billete a esta situación. Y eso lo aprendí yo desde chico, y por lo menos mi madre nos inculcaba, y con el ejemplo y todo, hacer oración por esas almas benditas del purgatorio, que andaban ahí penando y con pendientes fuertes, y que hay gente que los ve y lo siente, hay otros que ni lo perciben, ¿no? Pero sí, yo toda mi vida, Dios me permitió ver, escuchar, no convivir, porque tampoco es bueno convivir, pero sí el hecho de que llegara alguien y me despertara y me señalara un lugar donde tenían un dinero enterrado, ¿no? Y a lo largo de los años me pasó mucho eso, ¿no? Y que hoy en día incluso me volví tan, digo, un poco vulgar, disculpando, en el sentido de que me hice burlón, de que llego yo a una casa y siento que alguien me pone la mano en la frente, digo, aquí hay algo, pero pues empiezo a buscar. Y normalmente atrás de un vidrio, atrás de una puerta, hay alguien asomándose. Están asomando ahí. Y yo, sorpresa, llego y me les frente y les digo: ya te vi. Hombre, salen corriendo. Son los espantados. No, pues sí. Y o sea, es lo importante, es que tú no le tienes miedo a eso y que Dios te ha dado fortaleza. Pedir en oración por eso, que sí es bien importante, y no burlarnos de su circunstancia, porque pues es algo triste y es doloroso de que ellos estén envueltos en una situación de ese tamaño, ¿no? No es fácil. Importante es conservamos
conservemos la gracia y alcancemos la infinita misericordia de Dios. No lo hacemos con nuestros hechos, que exista alguien mortal, viviente, que nos ayude a pedir por nuestro descanso. A través de la oración. Sí. Entonces, yo aconsejo, sobre todo que... Ajá. Todos los días tenemos que ir por las almas benditas del purgatorio y por los fieles y juntos. Esto, ¿no? La verdad, y se va a ver más. Y poco a poco va empezando esto, ¿no? Sí, me puse algo nervioso porque estoy así como que